Boas tardes a todos, buenas tardes. En principio nos vamos a dirigir a vosotros, a todos ustedes en castellano, porque hay gente conectada pues, a lo largo de toda España, por lo menos. Muchas veces tenemos también estudiantes internacionales, así que bueno, tratar de llegar a ellos de la mejor manera posible. Darles las gracias a todos por acompañarnos esta tarde, en especial al ponente, a Óscar Rivas, por estar aquí con nosotros. La verdad es que la historia es curiosa. Yo lo escuché un día hablar en la radio y busqué por las redes la manera de contactar con él, porque me pareció que comunicaba muy bien sobre este tema, que es la ornitología, que además tengo que confesar que mis conocimientos de ornitología son bastante básicos o nulos casi. Comentar que el Centro Asociado de Lugo se caracteriza por su elevado compromiso con el entorno, con la naturaleza, con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para ello, pues, hemos diseñado un proyecto que lleva por título Lugo Naturalmente y que trata de combinar pues, lo natural pues, con aquello, con el estudio, con la universidad, con la academia. Y para nosotros es muy, muy importante, y todos los años lo celebramos especialmente, el Día Mundial del Medio Ambiente, que lleva celebrándose el 5 de junio desde el año 1972, que fue cuando fue establecido como tal pues por la Asamblea de las Naciones Unidas. Fruto de este compromiso pues está el mirar, el valorar, el promocionar el entorno en el que tenemos la suerte de que esté situado este centro asociado de la UNED de Lugo, que la verdad pues es privilegiado, totalmente privilegiado. Entonces, para nosotros, que tenemos apadrinado a través del proyecto Ríos, medio kilómetro del río Miño, concretamente el medio kilómetro que discurre en las inmediaciones del centro, es muy importante conocer y familiarizarnos con él, porque algo que conoces, pues es más fácil quererlo, es más fácil apreciarlo, es más fácil valorarlo y, por lo tanto, es más fácil comprometerse con su cuidado y cuidarlo. Por eso, pues, tenemos la suerte de que hoy, pues, en esta jornada, pues, vamos a aprender un poquito más sobre esta zona, un poquito más sobre las aves que habitan en ella, y contamos con la suerte de estar acompañados por Óscar Rivas López, que es licenciado en veterinaria, que además tiene su vida laboral vinculada a la conservación de la naturaleza, como comenté, presidente de la Sociedad Gallega de Ornitología, y también es secretario de la Asociación Gallega de Custodia del Territorio, donde participa pues, en el equipo técnico de la misma con su labor profesional. Así que les dejo con él y espero que disfruten muchísimo de la conferencia y también del posterior paseo, que creo que va a ser muy interesante. Y nada, muchas gracias a Óscar por acompañarnos esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, voy a hablar en castellano, como decía aquí Ana, porque hay, bueno, al otro lado de las redes están gente de toda España, e incluso puede ser que haya gente también del extranjero, bueno, y para intentar comunicarnos todos mejor. Bueno, en primer lugar agradecer a la UNED que haya contado conmigo y con mi entidad, la Sociedad Galega de Ornitología, para esta actividad, y también que se haya fijado en esta actividad y en todo lo que significa las aves, y nos dé un espacio para poder divulgarnos sobre su conservación. ¿Está encendido qué? Perdón, problemas técnicos. Nada, eso, pues que nos haya dado la oportunidad de poder hacer un hueco y hablar aquí de las aves y su conservación, ¿no?
Esta presentación que tengo preparada es muy sencilla, es una iniciación, bueno, la jornada la llamamos Iniciación a la Ornitología, es una jornada teórico-práctica, ahora vamos a hacer una pequeña presentación y luego vamos a hacer un pequeño paseo por el río. Lamentablemente los que estáis vía virtual no podéis acompañarnos, pero bueno, digamos que es una parte muy enriquecedora, ¿no?, la parte práctica. Perdona, Óscar, tengo que puntualizar que gracias a la tecnología no nos acompañarán en directo, pero sí nos van a acompañar en diferido, porque pues el técnico nos acompañará con su cámara, irá captando y luego les pasaremos para que puedan disfrutar también del maravilloso entorno que tenemos. Vale, pues estupendo entonces. Pues nada, eso. Nada, sin más dilación voy a empezar con la presentación. Lo que os decía, es una presentación muy sencilla. Como no sabía al público realmente si era gente más local o no, pues está basada un poco en el ámbito local, porque como después vamos a hacer el paseo por este ambiente tan extraordinario que tenemos aquí en Lugo, ¿no?, que es todo el Paseo del Miño, que es una zona verde periurbana y es, digamos, un espacio natural muy interesante y del que los lucenses tenemos que estar muy satisfechos, ¿no?, de poder contar con él aquí a las afueras de la ciudad. Entonces, un poco me he basado en este asunto. También decir, ¿no?, que la ornitología es una disciplina que tampoco se aprende en unas horas de una conferencia, bueno, como muchas otras cosas. Sobre todo es una disciplina que es muy práctica y requiere mucha autoformación, ¿no?, porque yo puedo dar mucha información, pero realmente el alumno, el interesado en la ornitología, con su práctica y con su práctica diaria, es el que va a conseguir identificar las aves, el que va a conseguir, ayudado de manuales y también de gente experta, pues llegar a ese conocimiento que le permita pues salir al campo e identificar cualquier pájaro que se le ponga delante. Bueno, la presentación está en gallego, pero bueno, realmente creo que todo el mundo la va a entender. Porque la ornitología, ¿no? La ornitología las aves en general, es un grupo de animales de los más atractivos, ¿no?, de los que realmente provocan mayor atracción y de los que congregan un mayor número de aficionados, ¿no?, a su observación, a su identificación. Realmente mucha gente quedamos maravillados ante su vuelo, escuchando sus cantos y observando su comportamiento, ¿no? Realmente eso es lo que atrae de las aves, ¿no?, esa variedad de colores que tienen, de formas, digamos que es un grupo muy numeroso de vertebrados y que muchas de ellas por sus costumbres diurnas pues son fáciles de observar, ¿no? Entonces eso congrega un gran número de aficionados. Bueno, aquí os puse un poco el índice, ¿no?, que voy a seguir. En primer lugar, bueno, hablar de la ornitología. La ornitología es una ciencia, ¿no? Es la ciencia que estudia las aves, ¿no? Pero, bueno, es una rama de la zoología que, bueno, se dedica al estudio de las aves, pero también investiga la anatomía, el comportamiento, bueno, en la ecología, clasifica las aves y todo ello para mejorar su conservación y aumentar el conocimiento científico sobre este grupo, ¿no? Pero realmente también hay otra parte, ¿no?, de la ornitología, que es una parte más lúdica, que sería la afición de ver e identificar aves, ¿no?, sabéis que hay países, sobre todo en el contexto anglosajón, que son muy aficionados a muchas cosas, pero a ver aves en particular, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el Reino Unido hay una gran cohorte de aficionados que salen a ver aves y a identificar aves solo por el mero hecho de pasar el tiempo, ¿no? No es una afición como tal científica, sino que es digamos que es una afición lúdica, ¿no? Es algo lúdico
y es lo que ellos llaman el birdwatching, y también, bueno, de manera más creciente cada vez hay más turismo ornitológico, ¿no? De gente que viaja por el simple hecho de ver aves, ¿no? El placer de ver aves. Entonces se va a destinos lejanos para intentar ver aves. Incluso pues hay lo que se llama en el argot ornitológico, ¿no? Los listeros, que se van con las listas de aves del mundo tachando las aves que han visto, ¿no? Con la intención de ver el mayor número posible de esa lista, ¿no? De aves mundial. Claro, como os decía, las aves son un grupo muy numeroso, muy diverso. En nada se parece lo que veis ahí en la imagen, un pingüino con un colibrí o con una butarda, ¿no? Son muy diferentes, cada uno explota un hábitat distinto, un nicho distinto, pero para eso tenemos la ciencia de la taxonomía, ¿no? La parte científica que trata de definir unas normas para clasificar a esas especies, ¿no? En general todas las especies animales, pero en particular a las aves, ¿no? Sabéis que cuando hablamos de forma un poco más académica, ¿no? De las aves, nos referimos a ellas, bueno, igual que cualquier otro animal, ¿no? Nos referimos, además de su nombre vulgar, ¿no? Su nombre, digamos, en castellano, en inglés, ¿no? El nombre que pueda tener, tiene también un nombre científico, ¿no? Que sería lo que digamos, tiene que ver con el orden taxonómico. Y entonces, ese nombre científico, que son dos términos, un nombre y un apellido, ¿no? Digamos, vamos a decir, harían referencia al género y a la especie. Así os pongo ahí dos ejemplos de aves comunes, ¿no? Por ejemplo, la garza real sería la Ardea cinerea, y el pajarito que veis abajo, muy seguro que lo conocéis, ¿no? No sé si alguna vez... Sí, el petirrojo, paporrubio en gallego, pues un ave común que sería el Eritacus rubecula. Bueno, como os decía, las aves son un grupo muy abundante y realmente se estima que hay como mínimo unas 10.000 especies de aves, aunque esta cifra varía porque, sobre todo en los últimos tiempos, con la aplicación de las técnicas moleculares y genéticas, ¿no? a la identificación y a la taxonomía, pues se han visto que hay muchas más, se han visto diferencias entre distintas poblaciones que se consideraban la misma especie y se han elevado a la categoría de especie. Entonces, digamos que esto es un número que está cambiando constantemente, sobre todo en los últimos años. Bueno, ¿dónde hay más aves o dónde mayor número de especies de aves? Como podréis imaginar, igual que pasa con otros animales, ¿no? O con otras ramas de las ciencias naturales, hay países de los llamados megadiversos, ¿no? Que son los que tienen mayor biodiversidad, y en ello también, digamos, le pasa igual con las aves. Así, los países más cercanos a los trópicos suelen ser los que tienen mayor número de aves. Colombia es el que se cree, ¿no? Que es el que tiene mayor número de aves, unas 1.800 especies, y la región biogeográfica es lo que os decía, el neotrópico, ¿no? Donde hay más de 3.700 especies de aves. Un país como España, un país, que dentro de Europa somos un país muy diverso, ¿no? En cuanto a especies de aves y a naturaleza en general, pues podemos, si contamos tanto las especies residentes como las divagantes, como las que están aquí solo estival, pues puede haber citadas unas 800 especies en nuestro país. Es decir, estamos bastante por debajo, ¿no? De lo que suele ser uno de estos países, ¿no? Tropicales.
Bueno, así algunas curiosidades de las aves. Claro, esa diversidad que os decía, ¿no?, que existe en las aves, pues hace que haya especies diminutas, ¿no?, como el colibrí, el zunzunito, el zunzún, que mide 64 milímetros y pesa 2,8 gramos. Es casi como un insecto volador, ¿no?, casi el tamaño de un insecto. La especie más grande sería la avestruz, como muchos de vosotros sabréis, y casi puede llegar a los 3 metros de altura y pesar más de 150 kilos. La avutarda, la especie que veíais antes ahí una foto, pues es la especie de ave voladora más pesada, aproximadamente 20 kilos. Y luego la especie de mayor envergadura alar. La envergadura sería la medida que hay entre una punta del ala y la otra. Pues tendríamos al albatros viajero, que es una ave marina y que llega a tener hasta 3 metros y medio de envergadura. Os imagináis, ¿no?, el tamaño de ese animal, y unos 10 kilos de peso, ¿no? Bueno, viendo que las aves son un grupo tan diverso, pues claro, es natural que congreguen a un montón de aficionados y sobre todo, ya que los humanos tendemos a cansarnos de ver siempre o de estar siempre contemplando lo mismo, al final es tan diverso que nos permite incluso plantearnos viajar por muchos lugares distintos a ver especies distintas, ¿no? Pero para eso primero, necesitamos un equipo, aunque sea para descubrir las aves más cercanas, más comunes, pues necesitamos un pequeño equipo para poder disfrutar, ¿no?, de la observación de las aves. Lo primero es la óptica. Vosotros igual, si alguno de vosotros no tenéis un prismático, pues igual alguna vez hicisteis un intento, ¿no?, de ver aves sin prismáticos y se torna difícil, ¿no?, la actividad, porque aunque decimos que son fáciles de ver las aves, muchas de ellas, sí que para observarlas un poco cercanas necesitamos tener un aparato de óptica que nos acerque la especie y nos permita contemplar sus características. Pues comprar unos prismáticos. Hoy en día hay una gran variedad de prismáticos distintos y de distintos precios y calidades, pero bueno, digamos que ya a partir de 250 euros ya hay unos prismáticos que nos permiten ya unas prestaciones amplias para ver aves y también si podemos comprar un telescopio, pero eso sería ya un segundo paso, ¿no?, ya cuando ya tengamos claro que nuestra afición de ver aves queremos elevarla y avanzar a un nivel superior, pues un telescopio también es una herramienta imprescindible para observar ciertas aves y en ciertos ambientes, ¿no? Tanto los telescopios como los prismáticos pues tienen distintas características que hacen que unos sean más o menos idóneos, ¿no? Hay que tener en cuenta los aumentos. Cuanto mayor aumento tenga el aparato, más cerca veremos el ave. Lo que pasa que esto hasta un cierto límite, ¿no?, porque si ponemos muchos aumentos en un prismático, llega un momento que la imagen nos va a temblar, no vamos a ser capaces de sujetar el prismático sin que se nos mueva la imagen, ¿no? El campo de visión también es una característica importante, ya que cuanto mayor sea el campo de visión, mejor es nuestra observación, ¿no?, tanto de la especie como del entorno, ¿no? Y luego la luminosidad y la abertura, pues cuanto mayor diámetro tengan las lentes, más luminosas serán, aunque también esa característica depende un poco de la calidad de la lente, ¿no? Sabéis que hay lentes de mayor calidad o de menor y que también tienen mayores prestaciones o peores, ¿no? Luego el peso es importante a la hora de plantearse comprar algún aparato y que lo vayamos a tener mucho tiempo con nosotros, ¿no?, y sobre todo a transportarlo durante mucho tiempo en el campo. La calidad de la óptica, eso es muy importante. Ahí ya pues nos metemos también en el tema de los precios, que podemos llegar a... Bueno, en el mercado hay aparatos, por poner un ejemplo, ¿no?,
prismáticos que casi rondan los 3.000 euros. Y os decía yo que, bueno, uno de 250 ya podíamos empezar a ver aves con él sin ningún problema, pero bueno, os imagináis que la calidad va a cambiar, ¿no?, entre uno de 3.000 y uno de 250 euros. Bueno, luego siempre se habla, ¿no?, de la vestimenta, de qué ropa llevar. Bueno, lo normal cuando vayamos a observar fauna en general y aves en particular, pues es ir con ropa discreta y con colores que no sean muy llamativos, ¿no?, para un poco pasar más desapercibidos. Luego otra herramienta imprescindible cuando empecemos a observar aves son las guías de aves, ¿no? Las guías de aves son fundamentales para avanzar en los conocimientos ornitológicos y también nos permitirán distinguir las distintas especies, ¿no? Hoy en día hay también una amplia gama de guías y de formatos y también de precios, ¿no?, de estas guías. Yo, bueno, a nivel personal recomiendo que las guías tengan que sean de dibujos más que de fotos, ¿no?, que sean ilustradas más que fotográficas, porque las fotografías es igual que si quisiéramos hacer una guía para identificar a humanos, imaginaros, si hacemos fotos igual pues no tenemos el tamaño, pues uno es bajo, otro es alto, tal, pero todos tenemos las mismas características, todos tenemos ojos, todos tenemos mejillas, todos tenemos ciertos 5 dedos. Digamos que a la hora de hacer una ilustración puedes hacer un dibujo genérico, ¿no?, de la especie que permita su identificación más fácil, sobre todo los detalles más diagnósticos, ¿no? No sé si alguna vez visteis alguna guía de aves, seguro que alguna vez la visteis o igual la utilizáis a menudo, ¿no? Bueno, no sé si alguno de vosotros sale habitualmente a ver aves. No saléis nadie a ver habitualmente aves. Bueno, pues eso, digamos que la guía es como la Biblia, ¿no?, que hace falta llevarla casi siempre contigo para poder hacer identificaciones seguras. Cuando ya vas teniendo práctica, pues la utilizas mucho menos, pero realmente sí que es cierto que la guía es una herramienta imprescindible. En las guías también suelen aparecer las aves ordenadas por familias, también, bueno, los textos suelen dar indicaciones para la identificación, aunque después a veces también cuentan algo más sobre la distribución, depende de la guía, ¿no? Y también pues suelen venir mapas, ¿no?, con distintos colores para indicarnos si la especie es residente, estival, invernante, porque esa característica también nos puede ayudar a la identificación. Imaginaros que ahora vamos al campo y nos encontramos un ave un ave determinada, que pensamos que pues puede ser este ave. Vamos a la guía y nos dice que esta especie es exclusivamente invernal en esta zona, ¿no?, invernante, solo en invierno. Entonces lo más probable es que nos estemos equivocando en nuestro diagnóstico. Entonces, bueno, digamos, esto también ayuda a la posible identificación. Lo que os decía, las guías son mejores las de ilustraciones, ¿no?, las de dibujos, donde es más fácil percibir los detalles diagnósticos de cada especie, ¿no? Y bueno, aparte de estas guías más de campo, ¿no?, que se llaman, ¿no?, para llevar con nosotros, para llevarlas nosotros en nuestra mochila cada vez que salimos al campo, hay también guías más especializadas, que son libros de consulta, incluso guías, bueno, para turismo ornitológico con las especies de distintos países. Bueno, eso hoy en día hay una amplia oferta, ¿no?, de guías de aves, incluso que tratan solo algunas especies, algunos grupos, algunos géneros. Bueno, hay un montón de
Incluso hay libros o hay guías que te ayudan a identificar especies conflictivas, es decir, que son muy parecidas y te ayudan a identificarlas. Bueno, hay un montón de herramientas de este tipo. Incluso cada vez más empieza a haber, bueno, aún no son muy fiables, pero supongo que todo se andará a ver dispositivos, aplicaciones que tú haces una foto y te dice qué especie es. Poco a poco se andará, ¿no?, el tema ese, pero bueno, ya empieza a haber en otros grupos como plantas, sí que hay aplicaciones que son muy fiables, pero bueno, en aves le cuesta más, pero ya está empezando a ver también ese tipo de... También lo mismo pasa para los cantos de las aves, también hay algunas aplicaciones para identificar ya los cantos de las aves. Una cosa importante es llevar un cuaderno de campo para hacer anotaciones, para, bueno, para datar, bueno, para anotar distintas características incluso del hábitat donde observamos el ave, el día, la hora. Bueno, todo esto nos puede ayudar a, bueno, a reconocer bueno, hacer el diagnóstico mejor de la especie, pero también a tomar datos científicos o datos que pueden ser muy interesantes de cara al estudio y conservación de las aves. Bueno, aquí tenemos un cuaderno de campo que ya me gustaría que fuese el mío, pero la verdad es que es de un compañero aquí, un ornitólogo gallego, que la verdad es que es un gran dibujante, como podéis ver, y que tiene un cuaderno impecable, ¿no? Esto sería lo que habría que, una vez que estás viendo un ave, él ahí estaba haciendo el dibujo, ¿no?, de un limícola, una ave, bueno, de nuestras playas, que es rara, ¿no?, que es una especie que no es común aquí, y era para identificarla certeramente, ¿no? Claro, es importante, pues, llevar ese cuaderno para no dejar muchas cosas en la memoria y para así poder, bueno, todos estos datos que queremos apuntar, ¿no?, tanto de la fenología como datos de la morfología de la especie o incluso los números, ¿no?, de especies, los números de individuos que hemos visto, pues es imprescindible anotarlos al momento para no dejar nada en el recuerdo. Bueno, para observar las aves, claro, para identificarlas, quería decir, claro, cuando el primer día que salimos al campo, muchas veces abrimos una guía, claro, y nos vamos fijando, a ver si encontramos una que sea similar o, bueno, vamos con esa primera, digamos, forma de llegar, ¿no?, a la identificación del ave. Pero realmente, cuando empezamos a leer el texto, vemos que hay una serie de palabrejos, ¿no?, de términos que muchas veces, pues, digo, ¿y eso qué es? Nos complica y tal. Pues digamos que hay una toponimia, ¿no?, en cuanto a las aves, ¿no?, a la anatómica, ¿no?, a las distintas zonas y partes de las aves. Bueno, aquí están en gallego, pero bueno, sería en castellano. Casi todas las guías tienen al inicio este dibujo, ¿no?, donde te dice qué parte es cada una, ¿no? Porque imaginaros este pajarillo que es un petirrojo, pues cuando te lo describen te dicen, pues, dorso marronáceo con el pecho anaranjado, con el pilio es la mitra aquí en gallego, ¿no?, con el pilio del mismo también marronáceo. Bueno, todo esto nos ayuda a identificar el ave, pero bueno, son especies, muchas veces términos que no estamos acostumbrados, ¿no? Por eso es importante también, poco a poco, familiarizarse con estos términos digamos, estos términos anatómicos, ¿no?, de las distintas partes de las aves. Igualmente pasa con las plumas, ¿no?, con las plumas del plumaje, ¿no?, y sobre todo de las alas, que muchas veces también los distintos colores, el distinto tamaño, ¿no?, o el distinto número de plumas también varía según las especies, y entonces es muy interesante
conocer, ¿no?, estos términos para poder también llegar a la identificación certera, ¿no?, de la especie. En cuanto a las formas de vida y morfología, que también nos marcan un poco el tipo de ave, ¿no?, que podemos estar observando, bueno, muchas aves tienen morfologías distintas dependiendo de las adaptaciones morfológicas, ¿no?, que hayan tenido a lo largo de su historia evolutiva. Por ejemplo, aquí tenemos una especie, ¿no?, que es lo que veis en la pantalla, que es la espátula, ¿no?, que es una especie que utiliza su pico como, bueno, tiene un pico en forma de espátula, de ahí su nombre, pero también lo utiliza para ir moviendo los limos y poder ir pescando, ¿no?, poder ir buscando su alimento. Es un pico táctil que le permite ir buscando el alimento. Por eso digo, distintas formas, ¿no?, de los picos también nos indican un poco sus preferencias alimenticias, por ejemplo, ¿no? Tenemos las aves granívoras, ¿no?, que tienen un pico más corto y grueso para poder aplastar ¿no?, digerir las semillas. Suelen también tener mandíbulas cruzadas para extraer las semillas, a lo mejor de las piñas, imaginaros, ¿no?, de una piña de un pino. Luego tenemos las insectívoras, que son el pico más delgado y puntiagudo. Luego tenemos las aves más sondeadoras, que son aves que suelen tener un pico largo para ir buscando muchas veces en los limos o en el fondo de los cauces su alimento. Igual pasa con las aves carnívoras, ¿no?, aves que se alimentan, que son predadoras, ¿no?, como por ejemplo las rapaces, que tienen un pico fuerte y ganchudo para poder despedazar, ¿no?, a sus presas. Luego tenemos el pico de las anátidas, por ejemplo, que son muchas de las anátidas que son filtradoras, que se alimentan del fitoplancton, ¿no?, y del plancton que hay en el agua, tanto en lagunas como en otros humedales, y que suele ser un pico pues más ancho y plano que les permite esa función de filtración. Luego tenemos las aves que tienden más a escarbar en el suelo, ¿no?, para alimentarse, ¿no?, para buscar su alimento. Y también tenemos aves piscívoras, por ejemplo, como la garza que veíamos antes, que tienen también picos largos y afilados para arponear, por ejemplo, los peces, o como es el caso de algunas aves que tienen una bolsa extensible, ¿no?, en el pico para poder llevar sus capturas. Y luego también tenemos la forma de las patas, ¿no? Por ejemplo, es distinto si la especie es una especie nadadora o es ¿no?, que utiliza sus patas para moverse por el agua, ¿no?, para poder nadar, y entonces va a tener patas palmeadas, o distinto si es una ave rapaz que va a utilizarlas para cazar y son patas más robustas y son con garras que le permiten agarrar a la presa, ¿no? Luego, si son aves que sean corredoras o terrestres, pues van a tener también un tipo de forma distinta en las patas que las que se suelen posar en los árboles, o trepar por los propios troncos, ¿no? Y también las distintas formas de la cola y de las alas, ¿no?, va a cambiar dependiendo de si el ave es un ave planeadora, es un ave que suele hacer quebrados, o es un ave que suele trepar, ¿no?, por los árboles y que utiliza su cola como también apoyo. También la forma de las alas es variable dependiendo
también de las costumbres y del tipo de hábitat, ¿no?, donde desarrolle su ciclo vital la especie. Así tenemos alas muy largas y amplias, cuando son vuelos fuertes y remontantes. Tenemos alas largas y puntiagudas para aves que hacen vuelos rápidos, o cortas y redondas para aves que despegan velozmente, como por ejemplo una perdiz, ¿no?, y que hacen vuelos rápidos pero a corta distancia. Otra cuestión que es muy importante para identificar un ave y que es una señal también, digamos, muy diagnóstica de muchas especies, son las señales sonoras, los cantos, ¿no?, tanto los cantos como los reclamos. Conocer estos cantos y estos reclamos, que en principio puede parecer difícil, pero con práctica es algo habitual, ¿no?, y vamos a conocer muchas especies que son difíciles de ver, pero que son muy fáciles de oír, las vamos a identificar por su canto, pues nos va a ayudar también a identificar estas especies. No sé si veis la diferencia entre reclamo y canto. El canto sería la señal sonora que se emite, como básicamente por los machos en primavera, pero con una función más de reproducción, una función más sexual, ¿no? Aunque cantan también a veces las hembras, pero digamos que realmente el canto sería esa función, ¿no? Pero después hay los reclamos, que son los sonidos emitidos habitualmente por las aves, pero que no tienen esa función, digamos, relacionada con la reproducción o con lo sexual, ¿no?, o con el marcado del territorio, sino que son reclamos para comunicarse entre los individuos de una misma especie, o reclamos de alarma, cuando, no sé si muchas veces os pasa un ave común, ¿no?, el mirlo, que cuando lo asustáis, pues sale emitiendo un sonido muy estridente, que eso sería su reclamo, ¿no?, de alarma. Y luego tenemos también reclamos de alimentación, ¿no?, que muchos polluelos, cuando están pidiendo comida, por ejemplo, a sus adultos, ¿no?, pues están reclamando con ese sonido, ¿no?, particular. Entonces, conocer los distintos tipos de sonidos es muy útil para identificar las aves. Y también es muy útil aprender a conocer conductas particulares. Hay especies que tienen un vuelo o un tipo de movimiento muy particular, ¿no?, que ya, sin llegar a observarlo bien, ya podemos llegar a identificar de qué especie se trata. Y luego una cuestión que también quería comentar, ¿no?, que me parece importante, porque las aves sabéis que las aves tienen ancestros comunes con los reptiles, pero las escamas de los reptiles evolucionaron y se convirtieron en plumas, ¿no?, y eso les permitió conquistar el cielo, ¿no?, y utilizarlo para desplazarse, y además de para alimentarse. Entonces, esa capacidad de vuelo les permite también ser las especies animales que hacen unas migraciones más patentes y mucho más amplias, ¿no? Entonces, es algo muy importante, ¿no?, el tema de las migraciones en las aves. Sobre todo en las aves que crían fuera de las zonas tropicales, donde las variaciones de las estaciones son más marcadas, pues suelen hacer esos movimientos en busca de alimento o condiciones mejores para reproducirse entre uno y otro hemisferio, ¿no? Muchas de las especies que tenemos aquí ahora en verano van a África a pasar el invierno buscando condiciones mejores, tanto
de alimentación como climáticas, e incluso especies del norte de Europa vendrán aquí, son migradores de menos distancia, vendrán aquí a pasar el invierno a nuestros humedales, para buscando también mejores condiciones que en el norte de Europa. Distinguimos dos tipos de migración. Bueno, sería una migración, sería la prenupcial. La prenupcial sería la que se realiza en la primavera, ¿no? A finales de verano, a finales de invierno y en primavera, antes de la época reproductora, que los bichos llegan a un lugar para reproducirse. Pasan allí ese periodo de reproducción y luego se van a sus lugares de invernada, lo que sería la migración postnupcial, ¿no? Que sería en otoño, ¿no? A partir de septiembre. La península ibérica juega un papel muy importante por su posición biogeográfica, ¿no? En cuanto a las rutas migratorias. Tenemos el caso del estrecho de Gibraltar, que es un nudo de migración para muchas especies, fundamentalmente para las especies planeadoras, pero también tenemos otras zonas, como por ejemplo aquí en Galicia tenemos la zona de Estaca de Bares, que es una zona de gran importancia para la observación de aves marinas, ¿no? Aquí se concentra mucho el flujo migratorio de muchas especies de aves marinas. Es un lugar extraordinario, bueno, para contemplar la migración y también estimar las poblaciones, ¿no?, de ciertas especies. Bueno, luego, aparte de estos movimientos cíclicos, ¿no?, que son marcados por la reproducción, ¿no?, por el verano y por el invierno, tenemos otros tipos de desplazamientos o migraciones, como por ejemplo son la dispersión juvenil, ¿no? Hay especies que son sedentarias. Sedentario significa, bueno, que está siempre en la misma área, ¿no? Más o menos de donde nace, pues se quedan zonas aledañas a donde nace. Pues hay especies que, aunque sean sedentarias, los juveniles tienen una época de dispersión juvenil en la que se van a conocer ciertas zonas, ¿no? Van a conocer el mundo y vuelven a la zona donde nacieron luego, ¿no? Luego hay migración altitudinal. Hay veces que los pájaros, aunque son sedentarios en una región, pero sí que bajan en altitud. A lo mejor son aves de montaña que bajan en invierno en altitud más hacia cotas más bajas, donde pueden seguir alimentándose. Y también hay otros movimientos que se deben a cambios en el ecosistema o cambios no cíclicos debido a condiciones específicas de un momento dado. Por ejemplo, cuando hay una ola de frío o cuando hay un cambio, bueno, un fenómeno climático particular de sequía, ¿no?, por ejemplo, pues pueden hacer movimientos buscando condiciones más favorables, ¿no? Aquí hay especies que cuando hay olas de frío llegan en mayor cantidad a la península ibérica, por ejemplo, en invierno a pasar una temporada. Claro, la migración siempre fue un fenómeno que nos intrigó a los humanos, porque, bueno, desde siempre las aves marcaban el ritmo de las estaciones, se veía que se movían dependiendo de la época del año. Había épocas del año donde se aparecían esas aves y luego volvían al verano siguiente. Entonces, era algo siempre misterioso, ¿no?, y fascinante, ¿no?, para los humanos, la migración de las aves. Poco a poco se va sabiendo un poco más de esas rutas migratorias en base al estudio científico mediante el anillado de las aves, ¿no?, y su recuperación posterior en otros lugares, sabiendo qué rutas van describiendo, pero también en los últimos tiempos aplicando ya tecnologías más específicas, ¿no?, como las tecnologías de radioseguimiento por satélite, donde se les coloca algún dispositivo a las aves que va mandando señales por GPS y sabes en todo momento dónde se encuentra esa ave, ¿no? Así vamos descifrando las rutas migratorias de distintas aves.
Pero lo que también nos intriga es cómo son capaces de orientarse si ellos no tienen GPS, ¿no? Ni tampoco tienen esos mapas que podemos tener los humanos. Y bueno, hay cierta, bueno, o por lo menos no se sabe aún a ciencia cierta qué es lo que hace que las aves se orienten, ¿no? De esa forma. Se cree que hay, bueno, un batiburrillo de cosas que ocurren o de las que las aves utilizan para poder orientarse. Por una parte, se sabe que los ciclos de día-noche, ¿no? La distinta intensidad de la luz marca también un poco puede permitirles orientarse y también dar ese pistoletazo a los movimientos, ¿no? De las aves. Cuando los días se hacen más cortos en el hemisferio norte, pues las aves se empezarían a mover. Eso también está controlado de forma hormonal, ¿no? Sabéis que la cantidad de luz que recibimos pues también regula la secreción de ciertas hormonas y eso también hace, incluso a los humanos y a otros vertebrados, pues tener distintos ritmos, ¿no? Pues parece que en las aves pues les anima a activarse y a viajar, esos cambios de luz. También parece que muchos migrantes nocturnos, porque hay muchas aves que migran de noche, pues incluso son capaces de guiarse por la posición de ciertas estrellas, ¿no? Parece que son capaces de guiarse por eso. Y también otras parece que son capaces de emplear el campo magnético terrestre, ¿no? Que parece que hay algo en su estructura, ¿no? Corporal que les hace, que les permite seguir, ¿no? Esa orientación en base al campo magnético. Y luego también hay cuestiones ya incluso relacionadas con los humanos, ¿no? Que son capaces de distinguir ciertos elementos, ¿no? Tanto naturales como artificiales, ¿no? Creados por el hombre. Se sabe que muchos cursos de los ríos, ¿no? Que pues son seguidos por ciertas aves para su migración, o incluso hace unos años pues se hubo una investigación en Doñana, ¿no? En la Estación Biológica de Doñana, y se veía que los flamencos en Andalucía eran capaces de desplazarse entre varios humedales siguiendo una autovía muy famosa, bueno, una autovía que había allí y que casi iba de un humedal a otro, ¿no? Entonces ellos eran capaces de reconocer que esa autovía era una buena señal para ir de un humedal a otro. Y nada, esta parte ya es un poquillo pues para hablar un poco de lo que podemos ver o de lo que vamos a ver en nuestro paseo, o esperamos ver, ¿no? O aparte de ello, en nuestro paseo ahora que vamos a hacer cuando acabe esta charla. Y es un poco hablar de las aves de Lugo. Bueno, le llamamos aves de Lugo. Bueno, Lugo tenemos la suerte que es una ciudad pequeña que aún conserva un entorno natural muy cercano, ¿no? Aún conserva un cinturón verde muy amplio y con distintos ecosistemas, ¿no? Ello hace que podamos ver un montón de especies distintas, ¿no? Tanto en Lugo como en los alrededores. Como vamos a ver aquí lo que va a marcar un poco nuestro paseo es el transcurso del río, pues os puse ahí algunas de las especies más comunes que se pueden ver aquí por el río Miño, ¿no? Son la garza real, tenemos aquí la garza real, el ánade real, el macho y la hembra son distintos, esto es lo que se llama dimorfismo sexual, cuando tienen distinta apariencia el macho de la hembra. Los machos, generalmente son los machos los que tienen los colores más llamativos, ¿no? Y las hembras los colores más apagados, un poco porque son las que suelen dedicar más tiempo a la incubación y a la crianza de las especies, y las que y las que no dedican tanto tiempo al cortejo, ¿no? Luego tenemos otra especie como la gallineta, la que está al lado, sí, la gallineta común, que antiguamente se llamaba la polla de agua, pero ahora le cambiaron el nombre desde hace unos años a gallineta común. El martín pescador, que es un ave muy bonita y muy común, ¿no? Muy típica de nuestros cursos de agua. Y las lavanderas. Hay esta que tiene el vientre amarillo,
que esa está más ligada a los cursos de agua, que sería la lavandera cascadeña, y la otra lavandera que podemos ver un poco por cualquier zona, tanto urbana como periurbana, como también cerca de los humedales o cerca de los campos agrícolas, es la lavandera común, ¿no? O lavandera blanca común. Luego, otro grupo de especies que también podemos ver bueno, muy habitualmente, ¿no? Y son especies comunes y muy ligadas también al ser humano, son el grupo de los irundínidos, que les llaman, pero son las golondrinas y afines, ¿no? Vamos a decir, golondrinas y afines. Tenemos esta especie que no sería una golondrina, pero que es muy abundante. Aquí en Lugo tenemos la suerte de tener una gran colonia ligada a la muralla. No sé si alguna vez habéis ido a dar en esta época una vuelta alrededor de la muralla o bueno, encima de la muralla por la Darbe, y os daréis cuenta que hay unas ruidosas aves que están volando en círculos sobre nosotros, ¿no? Y negras, muy vistosas. Bueno, pues estos son los vencejos, en gallego cirrios, que utilizan la muralla como lugar de nidificación. Aquí hay una gran colonia cifrada en más de 600 parejas en la catedral. Tenemos otra especie que esto es un avión, sería un avión roquero que utiliza mucho también en nuestra ciudad los monumentos, ¿no? Tanto la muralla como la catedral, ¿no? Para su nidificación. Luego hay otra especie también que es, bueno, aunque está en cierto descenso, aún es común, sería el avión común, que se caracteriza por ese pilio blanco, que tiene, y que lo diferencia, bueno, aparte de las características, mucho de la golondrina, que es la más conocida quizás, la golondrina, ¿no? de estas especies, la golondrina común, que muy asociada también al ser humano, edificaba mucho en las construcciones, bueno, edifica las construcciones humanas, y que, bueno, se diferencia muy bien también por los adultos, por esta gran cola, ¿no? Esa gran cola que tienen. Y que os pongo aquí al lado, aquí, en otra especie que poco a poco, aquí era poco común, es una especie más relegada a la zona mediterránea, pero que en los últimos años ha sufrido una expansión muy grande hacia el norte y cada vez es más común y se puede observar en algunos lugares ya aquí de la provincia y muchos lugares de la costa, bueno, del arco litoral gallego, ¿no? Y que sería la golondrina dáurica. Como veis, os pongo aquí el dorso de una golondrina común para que veáis la diferencia, ¿no? La diferencia sobre todo es que la ausencia aquí del pilio aquí es blanco y anaranjado, y esos colores naranjas en la nuca, ¿no? Como veis, se diferencian, bueno, además de que la dáurica es un poquito más grande, pero bueno, se diferencian bien las especies. Y sobre todo se diferencian cuando veis el nido. El nido, algunas veces es un nido de golondrina, ¿no? O sea, es como una forma de taza, ¿no? Una taza. Pues digamos que el de dáurica es una taza, pero cerrada y tiene como un embudo. Digamos que es como tiene una forma, tiene un canal más, ¿sabes? Hace la taza cerrada y hace un embudo por el que el ave se va metiendo, ¿no? Para su nido. Es la diferencia, ¿no? Es un nido muy característico de la golondrina dáurica y si lo veis no tiene equivocación. Luego otra serie de especies son las aves rapaces, que aquí en el río espero que veamos algunas de ellas. Una muy común ahora en verano es el milano negro, una especie que aquí en la zona del río es muy habitual. El ratonero común, que es nuestra rapaz más abundante en cualquier momento. Bueno, ahora en verano compite con ella el milano, pero digamos que el ratonero común es una especie muy abundante, le llaman en gallego miñato o buxato, y es bastante abundante.
Tenemos una especie también que poco a poco está siendo mucho más común, y aquí digamos que en los entornos de Lugo es bastante común, es el aguililla calzada. Bueno, águila calzada, yo me niego a llamarla aguililla porque eso realmente es un águila calzada. Últimamente lo llaman aguililla para diferenciar de las grandes águilas, pero bueno, digamos que es una especie también muy característica por ese color blanco que tiene, aunque hay una fase también oscura, ¿no? Hay un morfo oscuro que es menos abundante, pero que también no es raro, ¿no? Que en vez de las partes blancas serían marrones. Incluso hay individuos intermedios entre ese marrón y este blanco, ¿no? Pero es una especie que se diferencia bien. La fase oscura podría tener un poco de confusión con el milano, si no están muy acostumbrados, pero ya digo, es una especie también que no sería raro ver que la viésemos en el paseo de hoy. Luego tenemos este pequeño halconcillo. Este es un alcotán, que es una especie migradora que recién llegado está ahora de África, es de las últimas especies que llega, ¿no? Aquí en primavera, y que es muy parecido a la especie que tiene a su lado, ¿no? Que sería el halcón peregrino, lo que pasa es que es de menor tamaño y se caracteriza sobre todo por esas calzas que tiene de color naranja. No sé si veis esas calzas de color naranja, aquí, estas calzas de color naranja. Y bueno, y luego tenemos el halcón peregrino, que sabéis que es un ave también emblemática, es el ave capaz de hacer los picados con mayor velocidad, ¿no? Conocida, casi 300 km por hora, cuando se lanza sobre sus presas. Y aquí tenemos la suerte de que el entorno de la Catedral de Lugo pues es una especie que nidifica por allí y es fácil observarla en esa zona, ¿no? Si vais algún día un paseo por la muralla y os paráis por la catedral, no sería raro observar esta especie. Y luego os puse aquí esta silueta de otra ave rapaz, que esta, bueno, es un azor, pero bueno, hay dos aves que se parecen, que son muy similares. A veces es difícil distinguir al principio, sobre todo cuando hablamos de una hembra de gavilán y un macho de azor, por el tamaño, que son, bueno, el gavilán y el azor son también otros rapaces que son también comunes, ¿no? En nuestra zona, pero son más discretas, suele verse de forma más esporádica, ¿no? Porque son aves más forestales y que se suelen ver de forma menos evidente. Luego tenemos la familia de los córvidos, que también es, bueno, y afines, ¿no? Que son una familia, córvidos y afines, que son una familia muy habitual también cerca de los humanos, y que aquí en Lugo pues también tenemos algunas colonias urbanas, ¿no? La urraca es una especie conocida, ¿no? Que aquí en algunos parques urbanos pues forma algunos dormideros en invierno y es fácil de observar. Luego tiene un nido también muy llamativo, una bola así de cierto tamaño, casi cerrada por completo, que lo hacen en los árboles y también muy, muy visible, ¿no? Luego tenemos los estorninos, que también son aves muy comunes, sobre todo en ciertas épocas. En invierno aquí se concentran gran cantidad de estorninos en los parques, incluso causando algunas molestias, ¿no? a los humanos, ¿no? Y entonces pues son muy llamativos, ¿no? Esta especie es el estornino negro, que es una especie que es residente, estaría aquí todo el año, ¿no? Estaría aquí todo el año. Entonces muchas veces que vamos a finales de julio y ya vemos esas concentraciones en los parques de estorninos, serían esta especie. Pero luego en invierno, cuando ya hay el gran montón de estorninos, se le suma la especie que tenemos al lado, que es el estornino pinto, que aquí en Galicia, en algunas zonas de España ha empezado a criar, se ha detectado la cría, pero aquí en Galicia no cría. Y entonces esta especie que viene del norte de Europa a pasar aquí el invierno y llena nuestros campos
y también las ciudades cuando forman esos grandes dormideros, ¿no? Aquí en los parques de Frixa y de Rosalía de Castro, pues se forman unos grandes dormideros de estas especies. Luego tenemos otra especie que también es muy habitual en Lugo, y que no es muy habitual en Galicia en general, pero que aquí en Lugo tenemos la suerte de contar con una colonia muy interesante de esa especie, ¿no? Porque es diseminada por toda la ciudad, que es un pequeño córvido que es negro y que si alguna vez lo habéis visto de cerca con la cabeza grisácea. Esa es la grajilla, que también en la catedral es frecuente verla posada en la catedral, en los parques alimentándose. Tiene un sonido muy característico, así en cierta medida algo metálico, ¿no? Bueno, es una especie, además de ser muy bonita, ¿no? Por ese contraste que tiene entre el negro y el gris, pues es también muy llamativa. Luego hay el cuervo común, que sería un cuervo grande, que le llaman en gallego cuervo grande, ¿no? Que sería una especie también menos abundante en ese sentido, pero que también aquí en Lugo, en la catedral, en algunos momentos llegó a criar, ¿no? En la catedral. Y tenemos la corneja, que es otro córvido también bastante abundante, tanto en la ciudad como fuera de la ciudad, y que es quizás el córvido hoy en día más común, ¿no? Que tenemos hoy en día. Y luego algunas especies que puse así, bueno, aunque veremos algunas más, ¿no? Y la familia de los llamados páridos, que son los herrerillos, y bueno, creo que se me ha olvidado poner, bueno, iba a poner una específica de los páridos, pero se me olvidó, que son los más comunes, ¿no? El herrerillo, el carbonero, y en este caso sería el herrerillo capuchino, que vemos aquí, que son especies muy habituales, que en cualquier parque o cualquier zona aquí del río, pues vamos a poder observarlas. Igual pasa con el trepador azul, que es una especie muy bonita y muy vistosa, que en ciertos parques urbanos o zonas donde hay masas arbóreas de cierta entidad, pues suele ser un ave que está presente. Y luego os puse esta porque también es llamativa y no sería raro observar alguna, que esto es un pico picapinos. No sé si es una especie, bueno, que utiliza los árboles para hacer su nido y también para alimentarse, ¿no? Y que es una especie que tamborilea, ¿no? Con el pico, y también tiene un sonido característico, ¿no? Su reclamo, y ese tamborileo también es muy característico. Y luego os puse un poco porque es una especie que a mí me parece muy bonita, este pájaro, que no sabéis si sabéis lo que es. Es una especie que no es rara, pero es digamos, difícil de ver porque suele moverse por las copas de los árboles, sobre todo en las zonas así de bosque y ribera, y suele detectarse más por su sonido. Tiene un sonido, un reclamo aflautado, que hace como un silbido aflautado, es la oropéndola, que en gallego le llamamos obriol, porque es casi un sonido onomatopéyico, ¿no? Hay así un sonido aflautado. Nada, y eso para animaros a ver aves, pues os ponía ahora aquí algunos sitios de importancia para las aves en las zonas de montaña de Galicia, ¿no? Que serían aquí en Lugo, Ancares y Courel. Luego tenemos Enciña da Lastra, que es un parque natural, una zona ahí de la montaña al lado del río Sil, entre el Bierzo y Galicia, que también es una zona muy diversa de ave, porque ahí hay un ambiente ya casi mediterráneo y podemos ver especies muy poco frecuentes en el resto de Galicia. Luego tenemos la montaña de Trevinca, que también es una zona muy importante para las aves en Galicia, y el Parque del Xurés en el sur de Galicia, ¿no? Que también tiene unas condiciones idóneas para algunas especies, sobre todo rapaces. Y luego las zonas húmedas, ¿no? Las zonas húmedas que también son
lugares que cualquier aficionado a la ornitología visita, porque son zonas muy frecuentadas por las aves y donde puedes ver en un poco espacio un montón de especies distintas, ¿no? Tenemos muchas rías, ¿no? Aquí en Lugo tenemos la ría de Ribadeo, luego tenemos las rías de Ortigueira y Ladrido, que esa estaría en Coruña, ¿no? Aquí está un poco mal este mapa, está un poco así hecho a la remanguillé, pero bueno, eso. Tendríamos la laguna de Valdoviño, que es a Frouxeira, que eso está en Ferrol, también la laguna de Carnota, la de Caldebarcos, ¿no? Que también es una zona también interesante para las aves. El complejo húmedo de Corrubedo, que es un parque natural que está en el Barbance, que también es una zona excepcional para ver aves acuáticas. Y luego el complejo Umia-Grove, ¿no? Que sería la zona de Ogrove, que es, por ejemplo, para aves limícolas es una de las zonas más importantes de España, ¿no? Para estas especies, ¿no? Y luego en el interior tenemos la Terrachá y Alimia, que tienen también ciertas lagunas y otros hábitats también agrarios de importancia para las aves aquí en Galicia. La Terracha es una zona cercana aquí y que siempre es muy recomendable visitar, ¿no? ¿Y qué podemos hacer por las aves nosotros? Aparte de salir a observarlas y disfrutar. Pues nada, cada vez se pone más en boga y es más interesante la participación de la sociedad civil en los aspectos de la conservación y también de la ciencia, ¿no? Lo que ahora se llama la ciencia ciudadana, ¿no? Que es la aportación que ciudadanos, digamos, no científicos, pues hacen a la ciencia, ¿no? Con sus observaciones. Ya desde hace años hay una serie de programas que, por ejemplo, la Sociedad Española de Ornitología está llevando a cabo para el seguimiento de aves comunes, que son el sacre, el sacín y el nosto, que son para especies comunes en primavera, en invierno y especies nocturnas, ¿no? Estos programas son programas de seguimiento a largo plazo, donde los aficionados hacen un muestreo cada año y esos datos nos sirven para que se vayan haciendo estudios sobre la tendencia de los grupos de las especies de aves. Esa tendencia luego permite dar la alarma sobre que los gorriones están disminuyendo un 20% en los últimos 25 años. Pues eso hace que después los científicos y los técnicos tengan, al dar esa alarma, ¿no? esa primera señal de declive, pues hacer estudios más en profundidad para saber la tendencia de estas aves y investigar los problemas de conservación de estas aves. Entonces es una aportación muy importante que un aficionado normal puede hacer a la conservación de las aves, ¿no? Y de la naturaleza en general. Y aparte cada vez más están surgiendo plataformas, aplicaciones de recogida de datos, ¿no? Que nos sirven tanto para nosotros a nivel personal como libreta de campo, para hacer nuestras anotaciones, como para colaborar con una red más amplia, ¿no? De observadores de aves. Por ejemplo, ahora os puse esta porque es específica de aves, el IBER, ¿no? Que es una plataforma que, bueno, es una plataforma americana, pero del Instituto Cornell de Ornitología. Y esta plataforma es muy interesante porque, bueno, aparte de que tú puedes ir dando paseos y vas apuntando todo lo que vas viendo, ¿no? Vas subiéndolo a esa plataforma, tienes ahí tu cuaderno de campo, eso se comparte con otros aficionados que saben lo que tú has visto y si un día vienen de visita aquí a Lugo, pues saben que aquí en el Paseo del Miño, si sales pues en tal fecha se están viendo tal, o habitualmente sale una persona y está viendo tales especies, ¿no? Y también permite que esos datos se utilicen también a nivel de estudios más científicos, ¿no? Esta plataforma IBER es muy interesante y os recomiendo que si algún día os iniciáis en las aves, pues también la tengáis en cuenta.
Y claro, bueno, aquí puse esta lámina porque, bueno, me llamó la atención que pone 7 simples acciones para ayudar a las aves. Claro, a ver, eso está hecho muy desde el punto de vista muy urbano, ¿no? Y muy global, ¿no? En el sentido de que, bueno, habla esto de darle preferencia al café de sombra. Sabéis que el cultivo del café a nivel global tiene un impacto muy grande sobre muchos ecosistemas y entonces parece ser que el café de sombra es menos impactante su cultivo y plantea digamos, conserva mejor los hábitats naturales que el otro tipo de cultivo, ¿no? Es, digamos, un cultivo más tradicional y entonces aquí realmente no, cuando compramos café tampoco veo que haya la diferencia entre café de sombra y café y otro café, ¿no? Hay, sí, ahora empieza a haber orgánico y tal, pero no hay... Esto es más bien una traducción del ámbito más anglosajón, ¿no? Luego reduce el uso de plásticos. Bueno, está claro que los plásticos a todos niveles es no solo para las aves, para todos. Pero bueno, también se sabe que muchas especies pues tienen problemas porque ingieren plásticos de forma accidental, ¿no? Y entonces es algo que también tiene cierto impacto sobre las aves. Participa en la ciencia ciudadana, lo que os decía, ¿no? De aportar ciertos datos o ciertas horas de vuestro hobby para poder dedicarle, ¿no? a la conservación es muy interesante. Haz más seguras tus ventanas. Eso se refiere a que en muchos edificios las cristaleras son un punto que tiene impacto sobre ciertas aves que chocan y, bueno, y acaban muriendo. Pues entonces, si tienen ese efecto espejo, ese efecto tal, pues tratar de reducirlo con pegatinas. Bueno, tener en cuenta que puede ser un lugar peligroso para las aves. Mantengan a los gatos dentro de casa. Los gatos son unos grandes depredadores, ¿no? De las poblaciones de aves y hay estudios hechos en muchas latitudes donde se pone de manifiesto el gran efecto que tienen los gatos sobre las poblaciones de aves nativas. Siembra plantas nativas. Bueno, eso es algo que si conservamos sus los hábitats nativos de las aves, pues vamos a mejorar sus poblaciones. Y evita usar pesticidas. Bueno, lo mismo, el efecto de los pesticidas sobre las aves es de sobra conocido y ya en los años 50, cuando Raquel Carson escribió su libro Primavera silenciosa, pues ya alertó, ¿no?, sobre el uso de los pesticidas sobre la naturaleza y sobre las aves en particular. Pero bueno, yo, eso que es más global, yo incluso os pongo aquí, así os animo, ¿no?, a que hagáis pues cosas muy sencillas, ¿no?, como comprar productos locales. Me dirás, bueno, ¿y esos productos locales qué tiene que ver con las aves? Bueno, pues si compramos productos locales de productores con buenas prácticas, pues vamos a conservar. Sabemos que hoy en día la agricultura intensiva y la intensificación agraria es uno de los mayores, bueno, uno de los problemas que tienen la conservación de los ecosistemas naturales y sobre todo la biodiversidad agraria, y entonces muchas aves de medios agrarios se ven afectados por esta intensificación, pues ayudando a que, bueno, a que las buenas prácticas y los productores tradicionales pervivan, pues se va a mantener esos hábitats con mejores condiciones para nuestras aves. De hecho, el consumo responsable yo creo que es una potente herramienta de conservación y de cambio social, ¿no? Eso sería muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, luego pongo aquí que si eres propietario de parcelas, puedes conservar y recuperar hábitats de interés para las aves y sus presas, ¿no? Todo lo podemos hacer a nivel particular si tenemos, y más si somos propietarios de ciertas parcelas, ¿no? Pues podemos ayudar a conservar esas parcelas. Por ejemplo, aquí en Galicia tenemos un problema grave, que es la eucaliptización del territorio, las plantaciones masivas de eucaliptos, y eso realmente también es algo que a nivel particular, si no plantamos esas especies en nuestras parcelas, pues podemos ayudar a mantener el bosque nativo, el bosque autóctono, que es más beneficioso para las aves. Y luego, pues bueno, pongo colaborar económicamente con alguna entidad de custodia del territorio o de conservación, porque bueno, ellas colaboran, ellas hacen proyectos puntuales, bueno, proyectos particulares
para la conservación de la naturaleza y de las aves en particular. Y ya para acabar, la conducta de observador de aves, ¿no? Cuando salimos a ver aves, pues lo importante es disfrutar con otras observaciones, pero también ser cuidadosos, ¿no?, con el entorno. En general debemos pasar inadvertidos o intentar pasar inadvertidos para molestar lo menos posible, ¿no?, a las aves y otras especies que puedan convivir con ellas. Debemos proteger los hábitats de esas aves, no dañarlos, ¿no?, con nuestra presencia. Intentar, cuando vamos a un espacio protegido, movernos por los caminos señalados, ¿no? Y sobre todo, tratar de no desviarnos o empezar a pisar por zonas donde pueda haber, por ejemplo, nidos de aves, o donde podamos afectar a alguna especie. También, no acosar a un ave, aunque tengamos interés en verla, pues bueno, siempre mantener esa distancia de seguridad con el ave para que ella sea lo menos perturbada posible. Pero bueno, también es cierto que siempre hay una distancia que todos queremos alcanzar para observar ese ave mejor, pero bueno, hay que ser cuidadosos, sobre todo en la época de reproducción, ¿no? No acercarnos a los nidos. Cuando veamos que en un lugar puede haber un nido, pues no acercarse. En general, dejar el campo como cuando llegamos y llevar con nosotros toda la basura que generemos. Si encontramos una especie amenazada o en peligro, pues actuar con prudencia. Sobre todo si, imaginaros que un día vamos y tenemos la suerte de observar un nido de una especie sensible, ¿no?, que es poco habitual o que puede tener ciertos problemas de conservación. Pues igual no divulgarlo de forma masiva para evitarle problemas o generarle tranquilidad, pues sería lo más prudente, ¿no? También respetar en todo momento la legislación vigente, eso ya se da por sentado, sobre todo en materia de protección de especies amenazadas y protegidas. Y lo que os decía antes, compartir nuestras observaciones siempre es muy beneficioso, siempre siendo cuidadosos, cuando digo lo que decía antes, ¿no?, de especies sensibles, pero es muy beneficioso de cara a que muchos, aunque sea de hobby, en nuestro hobby generamos información muy interesante para la conservación global de las especies y para conocer también el estatus de muchas especies. Y es todo lo que os quería contar. Espero no haberos dado el tostón después en estas horas casi de siesta y que los que estáis al otro lado de la pantalla sigáis por ahí y que, cualquier pregunta estoy a vuestra disposición. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta para el ponente. Yo le quiero agradecer su exposición. La verdad es que ha sido muy interesante y sobre todo pues recalcar, con motivo además de la celebración de este Día del Medio Ambiente, la importancia de los consejos que nos daba en las últimas diapositivas, no solo para la observación de las aves, sino para la observación de cualquier animal que está en la naturaleza y también para cualquier actividad que realicemos en un entorno natural, de respetarlo, de dejarlo como estaba, de no dejar ningún tipo de basura, y es fundamental y muy importante para disfrutar también y que otros puedan disfrutar después de que lo hayamos hecho nosotros. Y no sé si hay alguna pregunta en el chat o en las personas que están aquí. En el chat creo que no, porque acabo de mirar. Y nada, pues a la gente que la tenemos al otro lado, ya sabemos que la parte de paseo guiado puede ser visualizada en diferido. Les enviaremos el enlace para que puedan disfrutarla.
Y bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta, yo sí me gustaría hacer una. Aparte de felicitar al ponente, sí que me gustaría os preguntar un poco por la pérdida de biodiversidad en los últimos años y, bueno, supongo que daría para otra ponencia hablar de esto y también los efectos del cambio climático sobre la conservación de las aves. Uf, es una pregunta. Casi nada, ¿no? Bueno, a ver, realmente la pérdida de biodiversidad y el cambio climático van de la mano, ¿no? Por eso, ahora mismo, por ejemplo, que estamos incidiendo mucho en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y la transición energética, muchas veces nos planteamos desde los grupos conservacionistas, claro, que esta transición energética, por ejemplo, no puede ser a costa de la biodiversidad. Ahora mismo estamos viendo que hay un montón de proyectos impactantes de nuevas energías renovables que van a destruir un montón de hábitats y de espacios de importancia para las aves y los vertebrados y la biodiversidad en general, y creemos que eso es un error, ¿no? No sé, es como matar moscas a cañonazos, no se puede desvincular la conservación, ¿no?, de la naturaleza, la conservación de la biodiversidad de la lucha contra el cambio climático. Una biodiversidad, cuanto más biodiversidad conservemos, cuanto más naturaleza bien conservada tengamos, más frente podemos hacer al cambio climático. Es nuestro mejor aliado contra el cambio climático, ¿no? Realmente, de hecho es eso, ¿no? Cuantos más ecosistemas tengamos mejor conservados, pues van a funcionar mejor y va a ser más, digamos, la mejor arma contra el cambio climático. Pues muchas gracias, Sofía. Pues yo creo que podemos proceder porque nada, nos dan las gracias, dicen que la exposición estupenda, que gracias, que muy interesante y nada más. Felicidades y poco más. Vamos allá. Vale, seguimos por el aparcamento, ¿no? Sí, salimos por aquí. Con los coches prismáticos. Vale, genial. ¿Ves prismáticos todos? Yo nada.